Excelente día tengan mis amados hermanos, les doy la bienvenida en esta hora a nuestro buen tiempo. ¿Cómo está usted en este momento? Espero en Dios se encuentre muy bien. Por acá estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da una vez más de compartir con ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. El día de hoy listos para aprender de lo que es el capítulo número 18 del libro de los Hechos, mis amados. El día de ayer pudimos ver 2 capítulos y fue de mucha bendición. 2 capítulos que sin duda, al menos en mi persona, mi amado, motiva, mueve, sacude un poco tal vez, pero es necesario, mis amados, que reflexionemos en la palabra y lo que se nos invita, lo que se nos pide. El día de hoy continuamos en el capítulo número 18. Sin más, vámonos al capítulo y enseguida pasamos al comentario. Sean todos bienvenidos. Capítulo 18. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolos predica en Efeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor,
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y de esta manera llegamos al final del capítulo. Me encanta cómo ahora continúan apareciendo cristianos, personas que no solamente defendían la palabra, sino que la llevaban a un punto en el cual podían hablarla con autoridad. Y me encanta cómo podían también identificar entre ellos mismos cuando un mensaje tenía, yo creo que ese fundamento, ¿verdad? Esa esencia, y cuando no lo tenía. Vamos a pasar a lo que viene siendo el comentario de este capítulo 18. Son solamente 28 versículos que contiene el capítulo, mis amados, de los cuales podemos aprender lo siguiente. En el número 1, Corinto fue un centro político y comercial de Grecia, superando a Atenas en importancia. Era famoso por su maldad e inmoralidad. Un templo a Afrodita, diosa del amor y de la guerra, se construyó en la empinada roca de forma plana en la parte superior que dominaba la ciudad. En esta región popular, la gente adoraba a la divinidad dando dinero al templo y participando en actos sexuales con hombres y mujeres que se prostituían en el templo. Pablo vio en Corinto un desafío y una gran oportunidad para su ministerio. Más tarde, escribió una serie de cartas a los corintios, ocupándose sobre todo de los problemas de inmoralidad. Primera y segunda de Corintios son dos de dichas cartas. Ministerio en Corinto y Éfeso. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, uno de los más grandes centros comerciales del imperio, localizado en el istmo que ofrecía una ruta directa entre los mares Egeo y Adriático. Cuando abandonó el puerto de Corinto rumbo a Cencrea, visitó Éfeso. Luego viajó a Cesarea, de donde pasó a Jerusalén para dar informes relacionados con su viaje antes de volver a Antioquía. En los versículos 2 y 3, cada muchacho judío aprendía un oficio y procuraba vivir de sus ingresos. Pablo y Aquila se prepararon en la fabricación de tiendas o carpas, cortando y cosiendo paños tejidos con pelo de cabra. Los soldados usaron muchas tiendas, de manera que éstas se vendieron a la armada romana. Como fabricante de tiendas, Pablo pudo ir a cualquier lugar que Dios le indicara, llevando su fuente de ingreso consigo. Las palabras hacer tiendas en griego también se usó para referirse al que trabajaba con cuero. Versículo 6. Pablo dijo a los judíos que había hecho todo lo que estaba a su alcance por ellos. Debido a que rechazaban a Jesús como su Mesías, iría a los gentiles que serían más receptivos. Versículo 10. En una visión, Cristo le dijo a Pablo que él tenía mucho pueblo en Corinto. Algunas veces nos sentimos solos o aislados, en especial cuando vemos la maldad a nuestro alrededor
y cuando nos persiguen por la fe. Por lo general, mis amados. Sin embargo, hay otros en el vecindario o en la comunidad que también siguen a Cristo. Pídale a Dios que los guíe a ellos. Versículos 10 y 11. Otros que se convirtieron en cristianos en Corinto fueron Febe, en Romanos 16:1. Cencrea fue un puerto de la ciudad en Corinto. Tercio, según Romanos 16:22. Erasto, en Romanos 16:23. Cuarto, son nombres de personas, amados, Romanos 16:23. Cloe, Primera de Corintios 1:14. Gallo, el hermano Gallo. Primera de Corintios 1:14. Estéfanas y su familia. Primera de Corintios 16:15. Fortunato. Primera de Corintios 16:17. Y Acaico. Primera de Corintios 16:17. Así es que estos fueron nombres de algunos que se convirtieron en cristianos en esta ciudad de Corinto. Qué tremendo, mis amados. A mí me encanta cómo la palabra nos deja claro de esos personajes, o los deja por escrito, ¿verdad? Si hoy en día escribieran, mi amado hermano, una carta a su congregación, qué precioso sería, ¿no?, que esté incluido. Imagínese, ¿verdad? Escriba a la iglesia en tal lado y que le saluden por su nombre. Qué precioso. Sepa usted que es parte del cuerpo de Cristo, que es parte de la iglesia, mi amado hermano. Y actualmente, pues la Biblia está dirigida a todo aquel, mi amado, que quiera disponer su vida, su corazón. Así es que puede también sentirse parte de esta enseñanza. Vamos a continuar versículo 11. Durante el año y medio que Pablo estuvo en la perversa Corinto, estableció una iglesia allí y escribió 2 cartas a los creyentes de Tesalónica, primera y segunda de Tesalonicenses. A pesar de que estuvo poco tiempo en Tesalónica, según los versículos del 1 al 15 del capítulo 17, elogia a los creyentes por sus obras de amor, fe firme y esperanza resuelta, al mismo tiempo que los exhorta a alejarse de la inmoralidad. Se ocupa de temas como la salvación, el sufrimiento y la segunda venida de Jesucristo. Les dijo que debían continuar trabajando ardientemente mientras esperaban el regreso de Cristo. Versículo 12. Galión fue procónsul de Acaya y hermano del filósofo Séneca. Llegó al poder en el 51 al 52 después de Cristo. Aquí tenemos otro dato histórico, mi amado hermano. Versículo 13. A Pablo lo culparon de promover una religión que la ley romana no aprobó. Este cargo significaba traición. Pablo no persuadía a la gente a obedecer a un rey humano que fuera diferente al César, ni hablaba en contra del imperio romano. En cambio, hablaba del reino eterno de Jesucristo. Qué tremendo, mis amados, y qué importante es también nosotros hoy en día no perder de vista, mi amado. Para hablar de Cristo usted no necesita descalificar ni los gobiernos ni las autoridades, y menos, por favor, a otros hermanos en Cristo. Sépalo. Va a haber quien quiera confundir, quien quiera, por ahí dicen, ¿verdad?, amarrar navajas. Hay gente que se deleita, mi amado hermano, cuando entre mismos cristianos se están tirando. Y es muy triste ver cómo muchas veces en redes sociales, a mí en lo personal, sí me disgusta un poquito, sí me da pena ajena, se pudiera decir, mis amados, cuando de repente veo hermanitos que se apasionan mucho con debates sobre temas que para mí son muy secundarios,
no hablan de cosas trascendentes, no hablan del amor de Dios, no hablan de la salvación y la obra de Jesucristo, no hablan de ese amor que Él puede tener o de esa relación personal que Él busca con nosotros. Mas sin embargo se enfocan en pequeñeces, en detalles, y se apasionan muchas veces de tal manera que me ha tocado ver cómo discuten. No aguanto mucho, les soy sincero. Prefiero pasar página y decir, híjole, porque de repente se caen necedades, mis amados. Yo entiendo que es sano de vez en cuando que existan dudas y que de manera ordenada se resuelvan esas dudas, pero cuando uno busca la verdad, uno debe ser consciente que cuando uno encuentre la verdad, también tiene que aceptarla, también tiene que tomar. Y esa es la parte que yo veo que muchas veces no se cumple. Como que siento yo que buscan más que todo demostrar que tienen la razón, y muchas veces cuando no tienen la razón no aceptan y no dan por hecho. Entonces generalmente este tipo de debates o discusiones no terminan en nada más que dividiendo y confundiendo a la gente. Así es que, mi amado, en este caso a Pablo, mire, se le acusaba a Pablo de que estaba promoviendo una religión que no aprobaba el Imperio Romano. Esto era traición ante el Imperio Romano. A Jesucristo lo acusaron de lo mismo. Pero tanto Jesucristo como Pablo no hablaban en contra del César ni en contra del gobierno